Hola, hola, hola y bienvenido a tu mundo Vlog Motorrob. Yo soy Rob y en esta serie de videos vamos a hablar de la ciudad de Nueva York. En este video, en particular, hablaremos de la historia de esta gran ciudad, la Gran Manzana, New York City. ¡Vámonos! Bueno, pues primeramente vamos a ver en dónde se encuentra esta gran ciudad, la ciudad de Nueva York. Y pues sabemos que está en el lado este de Estados Unidos. Aquí vamos viendo que está donde está la ciudad de Nueva York y te comento que su importancia también radica al inicio porque como ves es un puerto de abrigo natural. Después ahí en esa entrada pues también es un puerto de abrigo para el Océano Atlántico. Entonces naturalmente esa zona ya tenía las características para poder ser un gran puerto. Sin embargo, no fue esto posible hasta que hubo un gran proyecto de ingeniería que se hizo en el río Hudson y se conectó con los Grandes Lagos para poder traer toda la mercancía de las planicies. Pero bueno, antes de adelantarnos a eso, vamos a ver un poquito de esta historia de esta gran ciudad de Nueva York. La historia de Nueva York se remonta mucho antes de que se convirtiera en la bulliciosa metrópolis que conocemos hoy en día. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, la región estaba habitada por varias tribus nativas americanas, incluyendo los Lenape, quienes llamaban a la isla Manhattan, que significa isla de muchas colinas. El primer explorador en arribar a la isla de Manhattan en 1524 fue el navegante Giovanni da Verrazzano, al servicio de la corona francesa. La zona, a la que denominó Nueva Angulema, estaba habitada por los indios algonquinos e iroqueses. El segundo en explorar la bahía fue el británico Hudson, que sonará el nombre, en 1609, al servicio de los Países Bajos, que dio su nombre al río Hudson, por supuesto. Los holandeses fueron los primeros europeos en instalarse en la zona en 1614. Construyeron Fort Nassau, el primer asentamiento europeo en la zona de la actual Nueva York. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la historia de Nueva York ocurrió en 1624, cuando los colonos neerlandeses establecieron el asentamiento de Nueva Ámsterdam. La isla se convirtió rápidamente en un centro comercial vital debido a su estratégica ubicación en la desembocadura del río Hudson. En 1626, Peter Minuit, gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, compró la isla de Manhattan a los indios por $24 y creó una colonia a la que denominó Nueva Ámsterdam. La colonia se especializó en el comercio de pieles con los indios. En 1674, por el Tratado de Westminster, la isla de Manhattan pasó de los holandeses a los ingleses, que la rebautizaron con el nombre de Nueva York, en honor al duque de York. Con las colonias vecinas, los ingleses construyeron Nueva Inglaterra. Con la presencia de los ingleses, Nueva York ganó importancia y prosperidad como puerto comercial, y en 1754 se fundó la Universidad de Columbia, actualmente una de las más prestigiosas del mundo. En el siglo XVIII, durante las décadas de 1760 y 1770, la ciudad fue un centro de actividad antibritánica. Por ejemplo, después de que el Parlamento británico aprobara la ley del timbre o sello en 1765, los neoyorquinos cerraron sus negocios en protesta y quemaron la esfinge del gobernador real. Sin embargo, la ciudad también era estratégicamente importante y los británicos trataron de apoderarse de ella casi tan pronto como comenzó la Guerra Revolucionaria.
En agosto de 1776, a pesar de los esfuerzos del ejército continental de George Washington en Brooklyn y Harlem Heights, la ciudad de Nueva York cayó ante los británicos y sirvió como base militar británica hasta 1783. En el siglo XIX, la ciudad se recuperó rápidamente de la guerra y para 1810 era uno de los puertos más importantes de la nación. Desempeñó un papel particularmente importante en la economía del algodón. Los plantadores del sur enviaban su cosecha a los muelles del East River o del río Este, donde se enviaba a los molinos de Manchester y otras ciudades industriales inglesas. Luego, los fabricantes de textiles enviaban sus productos terminados a Nueva York. Pero no había una forma fácil de transportar las mercancías de un lado a otro de las crecientes tierras agrícolas del norte y del oeste hasta 1817, cuando comenzaron las obras de un canal de 363 millas desde el río Hudson hasta el lago Erie. El canal Erie fue completado en 1825. Por fin, la ciudad de Nueva York era la capital comercial de la nación. Y esto es porque las montañas, los montes que hay entre Nueva York o la zona del este y la zona centro, donde están las planicies, donde está la agricultura, pues no se podía pasar a través de ellas por su sinuosidad. Y pues esta topografía que no les ayudaba se saltó al hacer un canal y pues la velocidad de transporte de los cereales, de todas las semillas, de todo lo que se sembraba en las planicies, pudo llegar a este puerto y enviarse hasta el sur de Estados Unidos y también a Europa. A medida que la ciudad creció, hizo otras mejoras de infraestructura. En 1811, el plan del comisionado estableció una cuadrícula ordenada de calles y avenidas para las partes no desarrolladas de Manhattan, al norte de la calle Houston. Esto se hizo porque cuando era el fuerte, pues había un crecimiento pues para todos lados, ¿no? Y de hecho los edificios nos muestran que hay calles que desembocan en una o empiezan en un triángulo, ¿no? Y al hacer esto, planearon la ciudad para una población 10 veces más grande que la población que existía en ese momento. O sea, tenían una planeación muy adelantada. Y de esta manera se hizo la planeación de más de 2,000 manzanas al norte de la isla de Manhattan. Mientras tanto, el creciente número de inmigrantes, primero de Alemania e Irlanda, durante la década de los años de 1840 y 1850, y luego del sur y del este de Europa, cambió la cara de la ciudad. Se asentaron en barrios étnicos distintos, iniciaron negocios, se unieron a sindicatos y organizaciones políticas y construyeron iglesias y clubes sociales. A principios del siglo XX, la ciudad de Nueva York se convirtió en la ciudad que conocemos hoy en día. En 1895, los residentes de Queens, el Bronx, Staten Island y Brooklyn, ciudades independientes en esa época, votaron para unirse a Manhattan, para formar una gran Nueva York de 5 distritos. Como resultado, el 31 de diciembre de 1897, la ciudad de Nueva York tenía una superficie de 60 millas cuadradas y una población de poco más de 2 millones de personas. El 1 de enero de 1898, cuando el plan de consolidación entró en vigor, la ciudad de Nueva York tenía una superficie de 360 millas cuadradas y una población de alrededor de 3.350.000 personas. El siglo XX fue una época de grandes luchas para las ciudades americanas, y Nueva York no fue una excepción. La construcción de autopistas interestatales y suburbios después de la Segunda Guerra Mundial alentó a las personas acaudaladas a abandonar la ciudad, lo que combinado con la desindustrialización y otros cambios económicos redujo la base impositiva y disminuyó los servicios públicos.
Al llegar más inmigrantes a la parte sur, donde estaban los muelles de Manhattan, empezaron a pues molestarse la gente adinerada o los que hacían negocios en la isla, y empezaron a mudarse a la parte norte de la isla. Es por eso que a partir de esa zona, a partir de Wall Street, donde están los negocios, sigue habiendo los negocios ahí, sigue siendo una zona financiera. Pero Wall Street, de hecho, antes de cambiar a otro tema, se le llama Wall Street porque aquí te pongo donde había la muralla, había la pared donde el fuerte de los holandeses estaba. Entonces por eso se sigue llamando Wall Street, la calle de la pared. De ahí hacia adelante empezaron ya a vivir las personas. Empezó también el gobierno a pensar en que los servicios que había que darle a las personas eran muy necesarios, y empezaron a desarrollar la ciudad hacia la parte norte de la isla. De ahí podemos ver que si tú caminas por los barrios del sur, pues están pues bastante deteriorados. Cuando empiezas a ver la infraestructura y empiezas a ver los barrios, digamos, o el alto, el Midtown, la mitad de la isla, y Uptown, la parte de arriba de la ciudad, pues ves que realmente es donde estaba el dinero, ¿verdad? Donde estaban la gente. Cuando llegas a la parte de Central Park, Park Avenue, pues es una de las zonas más caras pues del mundo, ¿no? Y pues por eso es que se mudaron o se reubicaron toda la gente blanca y dejaron los barrios para los inmigrantes que iban llegando de todas partes. La ley de inmigración y nacionalidad de Hart-Celler de 1965 hizo posible que los inmigrantes de Asia, África, el Caribe y América Latina vinieran a Estados Unidos, y muchos de estos recién llegados se establecieron en la ciudad de Nueva York, revitalizando muchos barrios. Nueva York en el siglo XXI. El nuevo milenio comenzó muy agitado, ya que el 11 de septiembre del 2001 la ciudad de Nueva York sufrió un ataque a las Torres Gemelas. Cada quien tenemos una historia, creo, de estos hechos. Te platico la mía. A mí me tocó estar viéndolo en vivo, y estaba viendo las noticias cuando mencionaron que había pegado el primer avión, y pues parecía un accidente bastante alarmante, pero cuando vi en vivo que pegó el segundo avión, inmediatamente vi la dimensión de ese hecho y la manera en que iba a cambiar el mundo. Realmente sí me afectó mucho en ese momento. Los edificios fueron destruidos y casi 3,000 personas perdieron la vida. Tras este desastre, la ciudad siguió siendo una importante capital financiera y un imán turístico, con más de 40 millones de turistas que la visitan cada año. Hoy en día, más de 8.5 millones de neoyorquinos viven en los 5 distritos, de los cuales más de un tercio nació fuera de los Estados Unidos. Gracias a la diversidad y a la vibrante vida intelectual de la ciudad, sigue siendo la capital cultural de los Estados Unidos. En el próximo capítulo que voy a poner de esta serie, te voy a platicar de los barrios históricos de Nueva York, del Bronx, de Queens, de Brooklyn, Harlem, etc. Y te voy a empezar a platicar de qué es lo que empecé a vivir en este viaje día a día, y todas las curiosidades, y te voy a ir comentando todo lo que vi y lo que sentí en este viaje que realicé a la ciudad de Nueva York. Si te gusta el material que produzco cada semana, pues dame like y suscríbete si te es posible, y también pon un comentario para darme aliento a seguir haciendo este tipo de videos. No me queda más que decirte adiós. Bye bye.